por permitirnos un día más estar presentes en este lugar, en este bello lugar donde Dios ha querido que nos reunamos para provecho de nuestra vida, para provecho nuestro, para bien nuestro, porque cuando nos acercamos conocemos más del Señor y nos llenamos más de su presencia, nos llenamos más de su palabra y como consecuencia nuestra fe se acrecienta. Gloria al Señor. Así que damos gracias a Dios por este tiempo que estamos compartiendo esta palabra. Sabemos que estamos en tiempos extraños, tiempos raros, tiempos peligrosos, tiempos que han cambiado en esta tierra y que la situación, las condiciones, pues cada día son más malas que otros tiempos. De hecho, el Señor dijo en su palabra que el mal se iba a acrecentar, gloria a Dios, y que a lo bueno le iban a llamar malo y que a lo malo le iban a llamar bueno. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, que muchas cosas malas que están habiendo, pues se le están llamando como cosas buenas, como buenas cosas, que los resultados están correctos, sabiendo todo el mundo de que hay cosas incorrectas que no deben estar pasando, gloria a Dios, y cuando se busca que pasen cosas buenas, cosas del Señor, pues son desaprobadas y no las quieren aceptar como buenas. Por eso la palabra nos enseña a nosotros y nos dice de que en los postreros días a los buenos le iban a llamar malo y a los malos le iban a llamar bueno. Tenemos que acostumbrarnos a que la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Por eso le damos gracias al Señor, porque no estamos viendo cosa extraña, sino que ya Dios nos había hablado a nosotros respecto a esto. Gloria al Señor. Nosotros, la iglesia, tenemos que afirmarnos cada día más en su consejo, en su palabra, en su dirección. Saber de que nada es extraño de lo que pase, porque el Señor Jesucristo advirtió y dijo que estuviéramos atentos, que estuviéramos alertas a las cosas que iban a suceder en el futuro. Todo lo que va a suceder está escrito en la palabra del Señor. Pero si nosotros no estamos observando la palabra del Señor, entonces va a ser algo muy fuerte para nosotros. Algo que nos va a asustar, que nos va a sorprender, algo que nos va a poner tristes, algo que nos va a doler mucho y algo que nos va a hacer sufrir demasiado. Pero si nosotros conocemos ya lo que va a venir y lo que está viniendo y lo que ha venido, gloria al Señor, pues sencillamente solo decimos: el tiempo del Señor se está cumpliendo. Gloria a Dios. Y las cosas están llegando a su fin. El mundo tiene que terminarse. La Biblia enseña de que todo iba a venir aconteciendo poco a poco, poco a poco. Y las cosas se iban a venir adaptando, gloria a Dios, hasta llegar hasta el fin. Cuando Cristo va a regresar por su iglesia, todas estas cosas debieron haber acontecido, gloria al Señor, y hemos visto muchas de ellas que han estado aconteciendo. Ya hay muchos en el mundo, es muy frecuente ahora los volcanes más desesperados, tirando porque la tierra está dando sus últimos, podemos decir, como el ser humano, sus últimos tiempos, viviendo sus últimos tiempos. Dice que la tierra gime por ser, dice también transformada, gloria al Señor, porque la tierra se está envejeciendo también. Todos nosotros nos envejecemos y todo eso lo dijo Cristo. Todo esto va a acontecer, esto se va a ir recalentando y esto se va a ir quemando poco a poco. Gloria al Señor. Los ríos, los caudales, todo se va a desbordar. Y entonces van a haber terremotos, van a haber maremotos,
van a haber inundaciones, van a haber temblores, va a haber guerra, rumores de guerra, de todo. Dice que tiene que haber, y que esto va a ser principio de dolores. Van a haber problemas entre las familias, entre unos, otros. El mal se va a aumentar, en otras palabras. Es lo que Cristo dijo y es lo que está sucediendo. No es nada extraño de los cambios que están habiendo, de las condiciones morales que están habiendo, cómo todo se está cambiando, todo se está transformando y las cosas correctas están dejando de ser por establecer las cosas incorrectas. También estaba escrito por el Señor. Pero nosotros no debemos, dice, lamentarnos de esto, ni estar tristes por estas cosas, sino que dice el Señor: cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios. Así de que bendecimos al Señor en esta noche por su palabra, por el poder que las palabras tienen en nuestras vidas, porque ellas son las que nos sostienen a nosotros. El mundo va a temblar, pero nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, no tenemos por qué temblar, sino como dice él, que nosotros nos debemos alegrar y gozarnos, porque el día de la redención está muy cerca. Mientras tanto, nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios y viendo las cosas que nos convienen, las cosas espirituales. Gloria a Dios. La palabra de Dios se viene enseñando desde el principio, desde Adán y Eva. Desde ahí Dios viene instruyendo al hombre. Y cuando Dios pasó por Abraham, Dios pasó por Isaac, por Jacob, con todos ellos Dios ha venido tratando su consejo para el resto de las familias. Y cuando en el tiempo de Moisés, pues Dios estableció pactos, Dios estableció leyes, Dios trató, se comunicó con el hombre, dándole consejo al hombre para que el hombre estuviera prevenido. Pero dice la Biblia que en la ley de Moisés la gente pues no se percató y por eso sufrieron tanto. Por eso fue que vivieron esa vida tan tormentosas ellos y perecieron tanto, como dice, por falta de conocimiento, por falta de fe en la palabra que Dios les había dejado. Gloria al Señor. Y después el Señor mandó a Cristo, gloria a Dios, que es la solución del hombre, porque en Moisés pues no había solución, pero en Cristo sí hay solución. En Moisés había ordenanzas, habían decretos, habían leyes que el hombre tenía que cumplir, porque Dios se las imponía. Dios quería que el hombre supiera que él debe obedecer a Dios, pero el hombre no pudo. Gloria al Señor. Y esas leyes eran muy estrictas y muy fuertes. Eran leyes que conducían a la muerte a las personas que no cumplieran con ellas. Esa fue la ley de los 10 mandamientos y de todas las ordenanzas que Dios mandó por medio de Moisés. Gloria al Señor. Ley de maldición, ley de condenación y ley de muerte, como estuvimos viendo en el mensaje anterior. Gracias a Dios que Dios esa ley que dio por medio de Moisés la anuló, la canceló. El libro de Romanos dice de que el fin de esa ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y entonces yo quiero que veamos solamente un texto bíblico donde la Biblia habla de que esto era necesario cambiarlo, esta ley, la ley de Moisés, a la que muchos se aferran ahora en este tiempo. Dice el Señor en su palabra que esa ley había de cambiarse, había de anularse, había de quitarse esa ley, porque esa ley era para el pueblo anterior del viejo pacto. Gloria al Señor. Y en el libro de Hebreos 7:12 únicamente quiero que veamos donde Dios dice lo siguiente. Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio,
necesario es que haya también cambio de ley. Gloria a Dios. En el sacerdocio levítico, que es en el que estaba Moisés, fue establecida esta ley de los mandamientos de Moisés. Una ley que sentenciaba al hombre por lo mal que estaba. Una ley que le enseñaba al hombre lo incorrecto que estaba delante de Dios. Una ley que le exigía al hombre que el hombre tenía que cumplir todos esos mandamientos para con Dios, y que si no lo cumplía, entonces merecía la muerte. Nadie podía ser perdonado si no cumplía con todos los mandamientos y estatutos y preceptos que estaban en esa ley. Gloria al Señor. Entonces, en el sacerdocio levítico fue establecida una ley que se llamó la ley de Moisés, la ley de los mandamientos, el libro de la ley de los mandamientos de Moisés, la ley de Moisés. Años después, hemos sabido nosotros, desde la venida de Cristo, porque Cristo mismo lo enseñó, de que ningún hombre pudo cumplir tal mandamiento. Esa ley, ningún hombre pudo cumplirla. Gloria a Dios, porque era una ley que trataba con la carne del hombre, con la humanidad del hombre. Ponía a funcionar el hombre, y el hombre no tenía de qué manera poder obedecer a Dios. Esa ley era la ley levítica, porque pertenecía al pacto viejo, y el pacto viejo, el sacerdocio del pacto viejo era un sacerdocio levítico, donde Aarón y todos los descendientes de Aarón, descendientes levíticos, eran los que seguían la secuencia de los sacerdotes que guardaban y que mandaban a guardar esa ley según el sacerdocio levítico. Gloria al Señor. Ahora, en ese tiempo pues Dios mandó y enseñó al hombre, obligó al hombre para que el hombre le diera a Dios la respuesta de esto, poniendo esto Dios como un ejemplo para el futuro, para la ley que vendría después. Esta es la ley de Moisés, que maldice, que juzga y que condena, produciendo muerte en todos aquellos que no pueden cumplirla, es decir, en toda la humanidad, porque nadie podía cumplir en el pacto viejo con esta ley. Ahora, una ley nueva ha venido, y esta ley dice que en el libro de Hebreos 10:28 enseña exactamente que la violación de esta ley merece un castigo. Y dice 10:28 de Hebreos: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Sabemos nosotros que nadie pudo cumplir, y que el único que cumplió con esta ley fue nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí dice en la misma ley que el que viole esta ley muere irremisiblemente. O sea que todos los del viejo pacto merecían la muerte y obtuvieron la muerte. Gloria a Dios. Porque ellos no pudieron cumplir con Dios la demanda que Dios ponía. El que viola la ley de Moisés, vemos que hay una ley, es la ley de Moisés, del sacerdocio levítico. Como el hombre no pudo cumplir eso, y el pueblo de Dios estaba aquí en la tierra, Dios determina anular esta ley, y Dios dijo: voy a hacer una ley nueva. Ya no quiero la ley de Moisés, porque la ley de Moisés solo sirve para condenar. Entonces envía a Jesucristo. Y entonces cuando Cristo viene a la tierra, nos enseña la palabra lo siguiente, Gálatas 6:2.
Y nos dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora conocemos nosotros que para que esté esta ley de Cristo, tiene que haber sido quitada la otra ley anterior. Jesucristo no pertenece al sacerdocio levítico. Jesucristo no es parte del sacerdocio levítico, porque Jesucristo es del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Así Dios lo ha declarado. Entonces es un sacerdocio distinto. Gloria a Dios. No del sacerdocio de Levítico, sino del sacerdocio de Melquisedec. Porque el sacerdocio levítico solamente eran hombres que nacían y morían. Gloria a Dios. Hombres que trataron o trataban de cumplir con Dios, pero no podían. El sacerdocio no servía exactamente de la manera que debió haber sido lo correcto de un sacerdocio. Cuando Cristo viene con un sacerdocio legítimo, porque es de una persona, depende este sacerdocio de alguien que nunca nació y que nunca murió. Gloria a Dios. Entonces, según el orden de Melquisedec, Cristo, cuando es, como dice el Señor en su palabra, yo te he hecho sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio es un sacerdocio eterno, no es un sacerdocio temporal como el sacerdocio levítico. Es un sacerdocio, como el sacerdocio levítico, sí, pero el sacerdocio según el orden de Melquisedec es el sacerdocio que iba a durar para toda la vida. Gloria al Señor. Entonces nos enseña la Biblia que hay una ley nueva establecida, gloria a Dios, que ha suplido a la ley anterior. De esta manera nosotros comenzamos a ver la diferencia entre una ley y otra. Aquella ley levítica producía muerte y condenación. Ahora, esta ley, que es la de nuestro Señor Jesucristo, cuando la establece Cristo aquí en la tierra, la ley de Cristo ya no es la ley de Moisés y viene con otros fundamentos, con otros principios a enseñarnos y a declararnos a nosotros en qué consiste esta nueva ley. Y en el libro de Romanos capítulo 8 y versículo número 2 dice así: porque la ley del Espíritu de vida, no de muerte, no de condenación, no de maldición, sino que es la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo a él y a la iglesia, me ha librado de la ley aquella que es de muerte, porque ahora estamos en la ley de vida. Me ha librado del pecado que la ley aquella de muerte condenaba al que tenía pecado, y de la muerte, de la misma muerte que esa misma ley producía. O sea, que esta ley de Cristo destruye por completo todos los efectos de la ley de Moisés. Porque la ley del Espíritu de vida, lo primero que dice, no como la ley de Moisés que producía muerte, como hemos visto en Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 muere irremisiblemente. En esta no, porque esta es una ley que no viene a nosotros a condenarnos,
que no viene a nosotros a acusarnos, que no viene a nosotros a juzgarnos, sino que ni viene a producir muerte en nosotros, sino que lo que viene a hacer es lo contrario, a quitar lo que está establecido, la muerte, la maldición, la condenación y el juicio, quitarlo y entonces establecer lo contrario de esta ley en aquellos en los cuales Dios la aplique. Porque dice Pablo en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. O sea que hubo una ley, la ley de Moisés. Esa ley es la que juzga, condena, maldice y produce muerte en las personas antes y ahora. Gloria a Dios. Porque esa ley queda anulada, queda destruida, queda fuera de efecto en aquellos que reciben a Jesucristo. Porque el fin de la ley de Moisés es Cristo para justicia a todo aquel que en Él cree. Porque entonces cuando creemos en Cristo, nosotros venimos a ser parte de esa ley, o la ley nos toma a nosotros y quita toda condenación de nosotros, toda maldición, todo juicio, toda sentencia y la muerte misma. Como dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de Moisés, del pecado que me condenaba y de lo que esto producía, la muerte. Todo eso ha sido completamente quitado, anulado. Dios nos ha arrancado de una condición en la cual nosotros nos encontrábamos sentenciados por la ley, porque la ley juzgará a todo aquel, la ley va a juzgar al final a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Pues la Biblia dice, el fin de la ley es Cristo para justicia, para perdón a todo aquel que en Él confía. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto tiene efecto todavía en estos días en las personas. Claro, la ley mantiene bajo maldición a las personas, los mantiene esclavizados, los mantiene con temor. Toda persona que esté tratando de cumplir con Dios es una persona atemorizada. Y ese temor lo quitó Dios por medio de Jesucristo. El fin de la ley, el fin de ese temor, el fin de esa maldición y el fin de la muerte, de toda sentencia, es Cristo para justicia a todo aquel que ha creído en Cristo. Gloria al Señor. Ahora, si la persona no ha creído en Cristo, si la persona no recibe a Cristo en su corazón, no recibe los efectos de esta nueva ley y va a vivir bajo la sentencia de la ley de Moisés, que maldice, condena, juzga y produce muerte en las personas. No va a haber paz en las personas, porque la paz viene a través de la ley del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz en las personas. Pero si la persona no recibe el Espíritu a través del nuevo mandamiento, que es una ley dada a cada persona, gloria a Dios, es como si hay una ley de maldición, de sentencia en un país. Por las razones esta y esta. Pero de repente viene un presidente y cambia esa ley. Dice, la ley esa vieja, anterior, está ahí. Pero yo establezco una ley nueva para que se cobijen bajo esta ley todos aquellos que acepten esto y esto. Hay personas que se rehúsan a aceptar esto, lo cual cobija esa ley
y se mantienen en los mismos actos, en las mismas cosas de la ley anterior. Siempre van a vivir en condenación, siempre van a ser sentenciados por esa ley vieja. Pero van a haber muchas personas que han decidido, han determinado caminar bajo la ley nueva, y entonces estas personas no van a tener problema, gloria a Dios, en el futuro en ese país. Nosotros estamos en un país, estamos en este mundo, pero hemos determinado en nuestro corazón aceptar este principio de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Al aceptar a Cristo en nuestro corazón, nosotros estamos aceptando esta nueva ley. Y entonces vamos a vivir bajo esta nueva ley. El libro de Romanos dice que nosotros no sirvamos más bajo las cosas de la carne, sino que sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Qué cosa es eso? En obediencia a Dios, andando como Dios dice que nosotros, creyéndole todo el tiempo, con la fe puesta en Jesucristo, sabiendo de que lo que Cristo dijo es verdad, sabiendo que Él está con nosotros, que nunca nos deja, que nunca nos desampara. Hay protección en Cristo Jesús. Ahí estamos viviendo nosotros. Estamos cubiertos por una ley nueva, que es una ley espiritual, la ley del Espíritu de vida, no de muerte. A los que no han creído en Jesucristo permanecen en muerte, porque la ley los tiene ahí y los condena. Pero aquellos a los cuales ha sido llevada la palabra del mensaje de la salvación y han creído en esta doctrina, en esta enseñanza de la gracia de Dios, que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario, que Cristo derramó la sangre y que creyendo en Cristo eres perdonado, y entonces entras a una relación con Dios, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, como dice aquí. Te libra de la ley de Moisés, del pecado y de la muerte. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Estando una persona en esta posición, es sabedora, conocedora, y ha aceptado que Dios lo ha salvado y que Dios lo ha rescatado y que él ya no tiene problema. Gloria a Dios. Cuando usted va a juicio y el juez declara algo a favor suyo y usted tenía una sentencia por tal razón, gloria a Dios, usted estaba acusado de algo y había una ley, porque las leyes de esta tierra, de esta nación, condenan. Lo que condena es la ley. La ley condena a la persona que no puede cumplir con ella. Es decir, que incumple cometiendo un acto o haciendo algo en su vida que no va de acuerdo a la ley. La ley lo sentencia y lo condena. Pero de pronto puede venir el consejo de la otra ley a la vida de esta persona, y esta persona aferrarse, tomar la ley esta de salvación para su vida, de perdón para su vida. Gloria a Dios, porque hay dos leyes, siempre van a haber dos leyes, que la ley de condenación que estamos viendo, la de Moisés, la vieja, y la nueva, que es la de Cristo Jesús. Si nosotros nos mantenemos en la ley vieja, en la establecida, nunca vamos a poder nosotros ser libres. Siempre vamos a estar sujetos a una esclavitud. Vamos a estar ahí prensados con algo que condena al hombre, que aflige al hombre, que mantiene al hombre en aflicción y muerte. Pero si nosotros renunciamos a eso, entonces Dios hará cosa nueva, porque Él lo ha prometido. Mire lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5. Versículo 1. Nosotros conocedores de esto, nos dice el apóstol Pablo: estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si una persona no toma a Cristo en su vida, si una persona no acepta el rescate de Cristo, si una persona rechaza a Jesucristo, si una persona no entrega su voluntad a Cristo y lo toma como superior a Él y como un salvavidas, como alguien que lo puede salvar y rescatar de la condenación en que se encuentra, porque todo aquel que no tiene a Cristo es un esclavo. ¿Cómo es que dice el versículo, hermano? Estad pues, esto es a los que ya hemos aceptado, estad pues firmes en la libertad, libres. Nos dice que ya nosotros fuimos hechos libres. Hemos leído que dice, porque el espíritu de vida en Cristo Jesús, porque el espíritu de vida del espíritu, porque el espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de todas estas cosas. Por eso dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria a Dios. ¿Qué queremos nosotros? Nos dice Dios. Nos pregunta, ¿qué te gusta? ¿Qué tú quieres? Porque aquel que no tiene a Cristo, la Biblia dice que está sujeto a un yugo de esclavitud. No lo sabe, piensa que eso es normal, la vida que tiene. No es normal. Hay otra vida distinta que Dios ofrece. No esa vida de esclavo, de miserable. Gloria a Dios que nosotros podemos escoger vivir, o habíamos escogido vivir, o nos habían puesto a vivir ahí hasta el tiempo de la liberación, que ha llegado por medio de la ley nueva de nuestro Señor Jesucristo. La ley de Moisés solo sirve para condenar, porque la ley de Moisés acusa a los culpables. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿sabe qué hace? Perdona a los culpables, recibe a los culpables, sana a los culpables, liberta a los culpables. Gloria a Dios. Bendice a los culpables, llena a los culpables de todo el vacío que ellos tienen a través de las culpas que venimos acumulando durante toda nuestra vida. Eso lo hace la ley. Solo una ley más fuerte puede eliminar otra ley. Gloria al Señor. De esta manera el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, ¿qué tú quieres? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo una vida libre, de libertad? ¿Estás viviendo una vida contenta? ¿Una vida gozosa, o estás esclavo? Esclavo, ¿cómo esclavo? ¿Qué cosa es esclavo? Una vida esclavizada a las consecuencias, a los asuntos del enemigo. Una vida esclavizada es algo que nos mantiene a nosotros no claros delante de la realidad. Una vida esclavizada es que nosotros tenemos que estar haciendo cosas para tratar de soltarnos de esas cadenas en que nos encontramos, y el hombre le es imposible, porque no pudieron en el pacto anterior hacerlo, ni tampoco pueden lograrlo ahora. El único que lo puede libertar al hombre se llama nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, dice, sujetos al yugo de esclavitud. O sea, mire, hermanos, la Biblia habla de dos yugos. Gloria a Dios. La Biblia habla de dos yugos distintos: el yugo de la esclavitud, pero habla del yugo de la libertad. Jesucristo nos llama a nosotros a entrar y a unirnos al yugo de Él, y nos dice a nosotros que no nos unamos, vuelve al lugar incorrecto,
no os unáis en yugo desigual, porque te van a arrastrar. Gloria a Dios. Si te unes con yugo desigual, vas a caer y no vas a poder salir de la esclavitud. No estéis otra vez, dice, sujetos, es decir, amarrados, rateados al yugo de esclavitud. Jesucristo nos habla del otro yugo y nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero este yugo de esclavitud es un yugo maligno, diabólico, que atormenta a las personas y que los hace ir a lugares que no quieren. Gloria a Dios. Porque cuando estamos enyugados, como dice Cristo, siempre estamos aprendiendo de Él. El consejo de Él, la mansedumbre de Él, la humildad de Él, el amor de Él, el buen consejo de Jesucristo, y recibiendo todos los días bendiciones de parte del Señor. Pero este yugo de esclavitud, la palabra lo dice claro, es un yugo del diablo. Gloria a Dios, es un yugo del diablo, el cual mira la ley en las personas, sentencia a las personas y los hace culpables de estar ahí. Maldición, condenación y muerte. Gloria a Dios. Sentencia. Sentenciados viven todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y viven esclavizados al diablo. La Biblia nos habla a nosotros de esa esclavitud. En 2 de Tesalonicenses, mire lo que dice. Gloria a Dios. Cuando habla Jesucristo de esta esclavitud, está hablando de cosa peligrosa. Las personas no lo saben y piensan que ellos hacen lo malo por se me salió, fue un error, no, fue un error, no. Fuiste llevado al lugar del pozo de dolor y ahí es que caíste en la trampa como esclavo. Los esclavos van donde no saben, donde no quieren. Ahora con Cristo nosotros vamos, con Cristo nosotros vamos donde nosotros queremos ir, porque a nosotros nos deleita el camino del Señor. Mas al esclavo, al esclavizado en el yugo ese de esclavitud, de maldad, no quiere ir donde el que lo tiene esclavizado lo lleva. Oiga lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, 24, 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25. 2 de Tesalonicenses 2:25. De Timoteo. 2 de Timoteo 2:24. Vamos a poner el 24 primero. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Habrá gente que se opone a Cristo? ¿Usted sabe en qué lugar queda el que se opone a Cristo? El que se rebela contra Cristo, el que no quiere nada con Cristo. Déjame aquí de esclavo para que me reviente el diablo. Ese es el lugar. Gloria a Dios. Déjame a mí aquí donde estoy. Y Cristo es el único que ofrece la libertad verdadera. Entonces dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Porque ahora en ese yugo de esclavitud viven bajo la mentira del que los mantiene esclavizados. Ahora está viniendo el de la verdad. El de la verdad. El que habla correctamente y nos saca verdaderamente del lugar de dolor al lugar de gozo y de paz.
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Es lo que hacemos nosotros, siempre predicando esta bendita palabra de Dios. 25. Que con mansedumbre, nosotros así mansos, tranquilos, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa que si conocen la verdad y la aceptan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él? No, yo hice esto porque yo quise hacerlo. No, yo estoy haciendo esto porque nadie hace lo malo como asunto propio. Gloria a Dios. Ninguno de nosotros hacemos lo bueno como asunto propio. Porque hablando de Cristo, en lo bueno que nosotros hacemos, dice, porque Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora hablemos del diablo y de los esclavos del diablo. Él es quien produce en ellos tanto el querer y el hacer por su maligna voluntad. Y Él vino a hurtar, matar y destruir, hacer lo malo, porque Él es padre de mentira y de maldad. Gloria a Dios. Entonces, ni los que están haciendo el mal lo están haciendo por su voluntad, ni los que estamos haciendo el bien lo estamos haciendo por nuestra voluntad. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros sabiduría y entendimiento. Y por medio de la palabra viene algo que se llama revelación en la palabra. Y la persona determina en sí rechazar aquello, no aceptar aquello. Dios hace una relación con el hombre. Cuando nos llama Dios a nosotros, nos enseña. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya estás dentro de los que van a hacer ahora lo bueno, porque ya tienes el poder del Espíritu. Solo por haber oído y haber dicho, es cierto, esto no está bien lo que yo estoy haciendo. ¿Dónde irá a parar mi vida si yo no me detengo ahora? ¿Qué irá a hacer de mí? Dios me está llamando para sacarme a una vida distinta, buena. Y ahí Dios dando capacidad. Ahí Dios dando entendimiento a la persona. Porque ya la persona está tratando con lo que Dios le dio. Y esta palabra está haciendo un efecto en el corazón nuestro. Hace un efecto la palabra del Señor. Nos da sabiduría, nos da entendimiento y nos da revelación. Entonces, la Biblia enseña que hay muchas personas, a estos que menciona aquí, como dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya nosotros somos libres. Dice, y ten cuidado que no vuelvas a caer. Dice, y no estéis otra vez como estabas antes, sujeto al yugo de esclavitud. Gloria a Dios. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Bueno, hay dos yugos, el de la libertad y el de la esclavitud. Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. El de la esclavitud no da descanso, sino tormento. Gloria a Dios. Una persona que vive esclavizada en muchas cosas es una persona que vive atormentada. Pero una persona que vive bajo el yugo de Jesucristo, que es el otro yugo, esas son las dos leyes que hay. Por eso nosotros debemos renunciar a la ley anterior, todos los hombres, a esa ley que maldice con sentencia. Pero vino otra ley, que es la ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley de Moisés, del pecado y de la muerte. Ahora, esa ley a nosotros nos hace libres. Gloria a Dios, por medio de la aceptación. Cuando recibimos esa ley en nuestro corazón, recibimos la libertad que Dios produce en nosotros.
Y nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo es el único que puede librar a la persona de la maldición, de la condenación y de la muerte. Y estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si ya hemos salido de eso, nosotros estamos viviendo ahora en libertad. Y dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios.